Meditaciones sobre el Tarot. Un viaje hacia el hermetismo cristiano, de Valentín Tomberg. Carta tercera. La emperatriz. El arcano de la magia. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1. Querido amigo desconocido, el tercer arcano, la emperatriz, es el de la magia sagrada. Hay tres clases de magia. La magia, donde el mago es instrumento del poder divino, magia sagrada. La magia, donde el mago mismo es fuente de la operación mágica, magia personal. La magia, donde el mago es instrumento de las fuerzas elementales u otras del inconsciente, magia perversa o brujería. La enseñanza del tercer arcano, dada la contextura de la lámina y su lugar entre los arcanos segundo y cuarto, se refiere a la magia sagrada o divina. Toda magia, incluida la brujería, es la aplicación de la regla según la cual lo sutil prevalece sobre lo denso, la fuerza sobre la materia, la conciencia sobre la fuerza y lo supraconsciente o divino sobre la conciencia. La emperatriz simboliza este último dominio. Su corona, cetro y escudo son los tres instrumentos del ejercicio de ese poder de lo divino sobre la conciencia. El brazo derecho, desde el punto de vista del observador, que sostiene el cetro en cuyo extremo está el globo de oro rematado por la cruz, representa el poder de la conciencia sobre la fuerza. El brazo izquierdo, que soporta el escudo con el águila, significa el poder de la energía sobre la masa o de lo volátil sobre lo pesado. La corona es la autorización divina para la magia. Solo la magia coronada desde lo alto no es usurpadora. La magia le confiere legitimidad. El cetro denota el poder mágico. Gracias a él, la emperatriz no es impotente. El escudo, sobre el que figura el águila, representa la finalidad del poder mágico. Es su blasón y divisa, que reza así: liberarse para ascender. El firme sitial donde se halla sentada la emperatriz simboliza el puesto indiscutible e inalienable que pertenece a la magia en la vida espiritual, psíquica y natural, gracias a la autorización divina, la corona, a la realidad de su poder, el cetro, y a lo que constituye su objeto, el escudo. Tal es el papel de la magia en el mundo. Consideremos ahora de manera más profunda la corona, el cetro, el escudo y el sitial de la emperatriz, entendidos respectivamente como símbolos de la legitimidad divina, del poder, del objeto y del papel de la magia. La corona de la emperatriz, en primer lugar, difiere de la tiara que lleva la papisa en el segundo arcano, por constar de dos partes superpuestas en vez de tres. La dignidad o función que significa o confiere se extiende por tanto a dos planos. La gnosis lleva una tiara, porque su cometido consiste en trasladar la revelación a través de los tres planos hasta el libro o tradición. La magia está coronada porque su tarea es sublimar la naturaleza. Esto es lo que indica el escudo con el águila en vuelo, que la emperatriz sostiene en vez del libro de la papisa. Josephine Peladan refiere con gran acierto la magia como el arte de la sublimación del hombre. Tal es el blasón o fin de la magia, si se entiende por sublimación del hombre la de la naturaleza humana. Peladan comprendía muy a fondo las armas de la magia, el escudo con el águila en vuelo. Todas sus obras lo atestiguan. Estas, en conjunto, vuelan a gran altura. En general y en particular,
tienen por ideal la sublimación de la naturaleza humana. Ello se debe a que el propio Peladán llevaba el blasón de la magia, el águila volante. Tener ante la vista el escudo de la magia no es invitar al hombre a lanzar las águilas de sus deseos a las nubes, puesto que la dicha, elevada hasta un ideal, elude la negación del hombre y de las cosas, en lo cual indica el único triunfo sobre este mundo. Las mismas armas, el escudo con el águila, tenía presentes Papus cuando daba la siguiente definición de la magia. La magia es la aplicación de la voluntad humana dinamizada a la rápida evolución de las fuerzas vivas de la naturaleza. Pero el mismo autor hace preceder esa definición por esta otra. La magia es la ciencia del amor. El águila del escudo de la emperatriz simboliza precisamente la rápida evolución de las fuerzas vivas de la naturaleza. La ciencia del amor es el cetro de la emperatriz, que representa el medio por el cual la magia alcanza su objetivo. Ahora bien, si el escudo significa el qué y el cetro el cómo de la magia, la corona figura el con qué derecho. Aun cuando la magia haya desaparecido de los códigos penales de nuestros días, la cuestión de su legitimidad sigue planteada en los planos moral, teológico y hasta médico. Nos preguntamos hoy, como en el pasado, si es moralmente legítimo aspirar, por no hablar de ejercerlo, a un poder excepcional que nos confiera dominio sobre nuestro prójimo. Nos preguntamos si tal aspiración no procede al fin y al cabo del orgullo, y si es compatible con el papel que todo cristiano sincero reserva a la gracia divina en su actuación ya inmediata, ya mediata, a través de los santos ángeles y de los otros santos de Dios. Nos preguntamos, por último, si semejante aspiración no es malsana y contraria a la naturaleza humana, la religión y la metafísica, dados los límites hasta donde puede impunemente llegar en su carrera hacia lo invisible. Todas estas dudas y objeciones están bien fundadas. No se trata aquí, pues, de refutarlas, sino de saber si existe una magia que pueda verse libre de las mismas. En otros términos, una magia legítima desde las perspectivas moral, religiosa y médica. Nos servirán de punto de partida las siguientes palabras del Nuevo Testamento. Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que moraban en Lida. Encontró allí un hombre llamado Eneas, tendido en una camilla desde hacía 8 años, pues estaba paralítico. Pedro le dijo: «Eneas, Jesucristo te cura, levántate y arregla tu lecho». Y al instante se levantó. Hechos capítulo 9. He ahí un acto espiritual de curación, cuya legitimidad está fuera de duda. Desde el punto de vista moral, es un acto de pura caridad. Desde el punto de vista religioso, la curación se efectúa en nombre de Jesucristo y no del propio Pedro. Desde el punto de vista médico, la cura es perfecta, sin perjuicio de la salud física o psíquica que denota en el que la realiza. Lo que funda la indiscutible legitimidad de la curación de Eneas es, primero, el fin del acto de Pedro, devolver la movilidad al inválido inmóvil. Segundo, el medio por el que se lleva a cabo la curación, la palabra humana basada en la esencia de Jesucristo. Tercero, la fuente del acto, Jesucristo te cura. Tales son los 3 elementos de la magia sagrada que la legitiman y en los cuales es fácil reconocer las 3 insignias de la emperatriz: corona, cetro y escudo. En efecto, devolver la movilidad a quien está inmóvil es la acción liberadora representada por el águila del escudo. Realizar la curación solo con la palabra significa utilizar el cetro rematado por la cruz, y hacerlo en nombre de Jesucristo
es llevar sobre la cabeza la divina corona. Podrían plantearnos esta objeción. La curación de Eneas nada tiene que ver con la magia. Es un milagro, una acción de Dios en la que el hombre no tiene arte ni parte. ¿El apóstol Pedro no intervino entonces para nada? Si esto es verdad, ¿por qué se dirigió él mismo a casa de Eneas? ¿Y por qué el acto divino de curación no se realizó directamente, sin la mediación de Pedro? No, Pedro tuvo algo que ver en todo ello. Su presencia y su voz fueron necesarias para que la curación pudiera llevarse a cabo. ¿Por qué? Este problema merece ser hondamente meditado, pues incluye el misterio central de la religión cristiana, el de la encarnación. A decir verdad, ¿por qué el Logos, el Hijo del Padre, había de encarnarse y hacerse Dios hombre para realizar la obra suprema de la magia divina, la redención? ¿Para humillarse? Siendo Dios, ya era la humildad misma. ¿Para tomar parte en el destino humano? Nacimiento, vida humana y muerte. Dios, que es amor, participa ya y participará siempre en el destino humano. Tirita con los que tienen frío, se duele con los que sufren y agoniza con los que mueren. ¿Sabes que en los monasterios del Próximo Oriente, cuando los corazones aún latían al unísono con la presencia divina, se enseñaba como remedio contra toda aflicción y sufrimiento a pronunciar estas palabras: «Gloria a tu longanimidad, Señor»? No, puesto que la obra de la redención es la del amor, exigía la perfecta unión de dos voluntades distintas y libres, la divina y la humana. El misterio del Dios hombre constituye la clave de la magia divina. Habiendo sido la condición fundamental de la obra de la redención, es también obra de la magia divina, solamente comparable a la de la creación del mundo. Dos milagros requieren, pues, dos voluntades unidas. No son manifestaciones de la omnipotencia que ordena, sino el resultado de un nuevo poder que nace cada vez que hay unidad entre las voluntades divina y humana. Pedro tuvo, por tanto, algo que ver con la curación de Eneas en Lida. La voluntad divina necesitó de la suya para engendrar la fuerza que permitió al paralítico Eneas abandonar su lecho. Tal acción simultánea y concordante de las voluntades divina y humana es exactamente lo que entendemos por magia sagrada o magia divina. ¿Debe hablarse de magia cuando se trata de un milagro? Sí, pues hay un mago, y la participación de su voluntad es esencial para que pueda producirse el milagro. Pedro se dirigió a casa de Eneas y pronunció las palabras que efectuaron la curación. La participación de Pedro es indiscutible. Hubo, por consiguiente, un mago humano. El empleo del término magia está justificado si se interpreta como poder de lo invisible y espiritual sobre lo visible y material. Eneas, sin embargo, no debió su curación a una magia personal, sino, como hemos dicho, a la magia divina. Pedro nada habría podido hacer si su voluntad no hubiera estado unida a la de Dios. De ello era bien consciente, y por eso le dijo a Eneas: «Jesucristo te cura», lo cual significa: Jesucristo quiere curarte. Jesucristo me ha enviado a ti para que haga lo que Él me ha dicho. En lo que a mí toca, me siento doblemente dichoso de poder a la vez servir a mi Maestro y curarte, querido hermano Eneas. No otro es el sentido de la doble corona que lleva la emperatriz. Representa la doble dicha de prestar un servicio simultáneo a lo que está arriba y a lo que está abajo, pues la corona, al igual que la tierra, simboliza el poder del servicio. Ese doble servicio a lo de arriba y a lo de abajo confiere legitimidad a la magia sagrada. En la magia sagrada, el mago asume el papel del último eslabón de la cadena mágica que desciende de lo alto, es decir, sirve en la tierra de punto de contacto y concentración para la operación concebida, querida
y realizada allá arriba. De hecho, cuando uno es ese último eslabón, lleva la corona de la legitimidad mágica. Y, repitámoslo, toda magia no coronada de esta manera es ilegítima. El ejercicio legítimo de la magia ¿queda entonces reservado exclusivamente al sacerdocio? A esto responderé con otra pregunta. ¿El amor a Dios y al prójimo les está reservado solo a los sacerdotes? La magia sagrada es el poder del amor, nacido de la unión, en el amor, de las voluntades divina y humana. Philippe de Lyon no era sacerdote en virtud de un poder espiritual que él mismo decía que no era suyo, sino de su amigo de allá arriba. El sacerdocio incluye en sus filas gran número de taumaturgos, como San Gregorio, San Nicolás y San Patricio, lo cual basta para convencernos de que la magia sagrada se encuentra en él como en su propia casa. ¿Cómo podría ser de otro modo cuando la administración de los sacramentos, esas operaciones de la magia sagrada universal, constituyen el quehacer principal del clero, y cuando las operaciones individuales, decididas allá arriba, son confiadas con preferencia a quienes viven en el ambiente de los sacramentos universales? ¿No es natural que quien participa a diario en el misterio de la transustanciación sea llamado en primer lugar a la magia sagrada? La magia y obra del santo cura de Ars no dejan ninguna duda al respecto. Nos muestran la altura y el esplendor de la magia sagrada individual, tal como pueden manifestarse, junto con la administración de los sacramentos universales, en la persona y los hechos de un sencillo cura de aldea. Pero, por otro lado, la vida y obra de Philippe de Lyon nos muestran la altura y el esplendor de la magia sagrada individual, tal como pueden manifestarse, sin los sacramentos universales, en la persona y los hechos de un seglar nacido y criado en el campo. El amor actúa donde quiera que existe, es la vocación íntima de cada uno, no es privilegio de nadie. De cuanto precede, se desprende con claridad que la gnosis debida a la experiencia mística ha de ser anterior a la magia sagrada. Tal es el sentido de la corona que lleva la emperatriz. La magia sagrada es hija de la mística y la gnosis. Si así no sucediera, la magia sería la puesta en práctica de la teoría oculta. Esta no se aplica más que a la magia personal o usurpadora. La magia sagrada o divina es la puesta en práctica de la revelación mística. El Maestro reveló a Pedro lo que debía hacer, interna y externamente, para curar a Eneas en Lida. Tal es el orden de las cosas en la magia sagrada. Primero el contacto real con lo divino, mística. Luego la asunción de este contacto por la conciencia, gnosis. Por último, la puesta en práctica o ejecución de lo que la revelación mística ha dado a conocer como tarea a realizar y método que adoptar. La magia personal o usurpadora sigue un orden contrario. Aquí el propio mago estudia la teoría oculta y decide cuándo y cómo ponerla en práctica. Aunque lo haga de acuerdo con el consejo de un maestro de magia, alguien más experimentado que él en este campo, el principio sigue siendo el mismo. La personalidad humana decide el qué y el cómo. Sobre este particular escribe Papus: lo que distingue la magia de la ciencia oculta en general es que la primera constituye una ciencia práctica, mientras que la segunda es sobre todo teórica. Pero querer hacer magia sin conocer el ocultismo equivale a querer conducir una locomotora sin haber recibido para ello una formación teórica especializada. Puede preverse el resultado. Algo más adelante sigue diciendo: puesto que la magia es una ciencia práctica, exige conocimientos teóricos preliminares, como todas las ciencias prácticas. Y finalmente, la magia, considerada como ciencia aplicada, limita casi
exclusivamente su actuación al desarrollo de las relaciones que existen entre el hombre y la naturaleza. El estudio de las relaciones existentes entre el hombre y el plano superior divino, con todas sus modalidades, se refiere mucho más a la teurgia que a la magia. He ahí una definición bien característica y adecuada de lo que hemos designado por el nombre de magia personal o arbitraria. Esta clase de magia no incluye el plano sobrehumano, es decir, divino. El hombre es aquí el único amo, como lo es, por lo demás, en todas las ciencias aplicadas. Dice Papus: por regla general, el principio rector en toda operación es la voluntad humana. El medio de acción, la herramienta empleada, es el fluido astral o natural, y el fin que se persigue es la realización de ordinario en el plano físico de la operación emprendida. No obstante, en lo que atañe a la magia ceremonial y al conjuro de las fuerzas de la naturaleza, no podemos menos que condenarlos, tanto por su inutilidad como por los formidables peligros que llevan consigo y el estado de alma que suponen. Por esta última denominación, magia ceremonial, se entiende aquí de hecho la operación donde la voluntad e inteligencia humanas son las únicas en ejercicio, sin el concurso divino. Los formidables peligros de la magia personal o arbitraria han sido ya descritos por todos los que han tenido experiencia directa o indirecta de los mismos. Heinrich Cornelius Agrippa de Nettersheim, Eliphas Levi y Papus nos han dejado sobradas pruebas de esa extrema peligrosidad. En cuanto a la magia sagrada o divina, su único riesgo está en que resulte ineficaz a causa de algún error. Esto podrá ser lamentable, pero no peligroso. Antes de poner fin al tema de los peligros de la falsa magia, quisiera todavía mencionar los que enumera Jean Herbert, que previene al lector contra la tentación de practicar el método tántrico y evocar así el poder de la serpiente o kundalini para hacerlo subir a la cabeza, el centro Sahasrara. Quien se lanza a esa aventura sin la guía de un auténtico maestro, prácticamente imposible de hallar en Occidente, se encontrará en situación muy análoga a la de un niño autorizado a jugar con todas las drogas de una farmacia o a pasearse con una antorcha en un polvorín. Trastornos cardíacos incurables, destrucción lenta de la médula espinal, desórdenes sexuales y demencia aguardan a quienes corren tal riesgo. He ahí el ramillete de flores del mal que se le ofrece al principiante sin gurú o con un falso gurú. Volvamos ahora a la magia sagrada. Habiendo precisado la significación de su corona o legitimidad divina, debemos considerar a continuación su cetro o poderío. El cetro de la emperatriz consta de 3 partes: una cruz, un globo y una vara terminada en una pequeña bola o madroño. La vara es más estrecha por abajo, donde la emperatriz la tiene asida, que por arriba, donde está el globo rematado por la cruz. El globo se halla dividido en 2 mitades por un cinturón o zona ecuatorial. Puede decirse que está formado por 2 copas, una invertida que lleva encima la cruz y la otra sostenida por la vara y vuelta hacia arriba. La reunión de estas 2 copas, la que lleva la cruz por remate y la que reposa en la vara, constituyendo ambas el cetro de la emperatriz, es la expresión simbólica del método de la realización de la potencialidad representada por la corona. Es la unión de 2 voluntades potenciales en la corona que se vuelven actuales en el cetro. La copa rematada por la cruz e invertida es la voluntad divina. La colocada sobre la vara y hacia arriba es la voluntad divina. Su acoplamiento activo es el cetro o poder de la magia sagrada. Este poder resulta del influjo de la cruz, que desciende de la copa superior a la copa inferior, vacía,
y de ésta por la vara hasta concentrarse en su extremo, formando como un madroño o gota. En otros términos, la santísima sangre de arriba se concentra para convertirse, por la palabra y actuación humanas, en gota de sangre humana. Tal vez digas, ¿me estás hablando del Santo Grial, de la Eucaristía mística? Sí, de eso precisamente se trata, de la Eucaristía mística o Santo Grial. Pues ahí y sólo ahí reside el poder de la magia sagrada. Este poder es, a la postre, el de la doble sinceridad, divina y humana, reunida en la palabra o actuación humanas. En efecto, ninguna palabra ni acción es verdaderamente sincera si sólo procede del cerebro y no se ha transformado en sangre vital. Cuanto más sincera es la palabra o la actuación humana, más esencia vital de la sangre contiene. Cuando acontece que el deseo humano se conforma con el deseo divino, y entonces los propios ángeles se postran de rodillas en adoración, la Santísima Sangre se une a la esencia vital de la sangre humana, y el misterio del Dios hombre se repite, reiterándose también el poder milagroso del Dios hombre. En esto radica el poder de la magia sagrada, esto es su cetro. Querido amigo desconocido, no vayas a creer que he combinado intelectualmente estas cosas tras la lectura de libros sobre el Santo Grial o tratados de teología mística sobre el sacramento de la Eucaristía. No, jamás habría yo escrito nada sobre el misterio de la sangre como fuente de la magia sagrada, aunque supiera ya todo esto, si en diversas ocasiones no hubiera visitado la capilla de la Santísima Sangre en Brujas. Allí he tenido la estremecedora experiencia de la realidad de la Santísima Sangre del Dios hombre. Esta experiencia del efecto rejuvenecedor del alma, que digo, no solo rejuvenecedor del alma, sino capaz de levantarla en el sentido de la curación de Eneas, obrada por San Pedro. Levántate y arregla tu lecho. Esta experiencia, repito, me ha revelado el misterio de la Santísima Sangre y la fuente del poder de la magia sagrada. No te ofusque el carácter personal de lo que acabo de escribir. Soy un autor anónimo, y así quiero permanecer para poder mostrarme más libre y sincero de lo que ordinariamente le es lícito a un autor conocido. El fin u objetivo de la magia sagrada, como hemos dicho, está representado por el escudo que la emperatriz sostiene en lugar del libro de la papisa. La gnosis sagrada tiene por objeto la expresión comunicable o libro de la revelación mística, mientras que el fin de la magia sagrada es la acción liberadora o restablecimiento de la libertad para los seres que la han perdido parcial o totalmente. El águila en vuelo, figurada sobre el escudo, simboliza la divisa de la magia sagrada, que podría formularse así: devolver la libertad a quien sea esclavo. Abarca todas las obras mencionadas por Lucas. En aquel momento curó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y dio la vista a muchos ciegos. Luego les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, se anuncia a los pobres la buena nueva. Lucas capítulo 7. Ahí tenemos el fin de la magia sagrada. No es otro que restablecer la libertad de ver, oír, andar, vivir, ir tras el ideal y ser de veras uno mismo. Lo cual significa devolver la vista a los ciegos, el oído a los sordos, la marcha normal a los cojos, la vida a los muertos, la buena nueva o el ideal a los pobres, y el libre albedrío a los poseídos por espíritus malignos. La magia sagrada no atenta nunca contra la libertad, cuyo restablecimiento es su única meta. El objetivo de la magia sagrada no es pura y simplemente curar, sino reintegrar en el hombre la libertad,
redimiéndolo también de las cadenas de la duda, el miedo, el odio, la apatía y la desesperación. Los espíritus malignos que privan al hombre de su libertad no son en modo alguno entes de las jerarquías llamadas del mal o caídas. Ni Satán, ni Belial, ni Lucifer, ni Mefistófeles han privado jamás a nadie de su libertad. Como única arma, solo disponen de la tentación, y ésta supone la libertad del tentado. La posesión por un espíritu maligno nada tiene que ver con la tentación. En ella ocurre siempre lo mismo que con el monstruo de Frankenstein. Se engendra un ser elemental y uno se vuelve esclavo luego de su propia obra. Los demonios o espíritus malignos del Nuevo Testamento se llaman hoy en psicoterapia neurosis obsesivas, neurosis de ansiedad, ideas fijas, etc. Los psiquiatras contemporáneos los han descubierto y reconocido como realidades, o, más explícitamente, como organismos psíquicos parasitarios independientes de la voluntad consciente del hombre, y con tendencia a sojuzgarla. El diablo nada tiene que ver con ellos, al menos en el sentido de una participación directa. Él observa la ley que protege la libertad humana, respeta esa convención inviolable entre las jerarquías de los lados derecho e izquierdo. Nunca la infringe, como se desprende, por ejemplo, de la historia de Job. Así pues, no tengamos miedo al diablo, sino más bien a nuestras inclinaciones perversas. Estas últimas son las que pueden privarnos de nuestra libertad y esclavizarnos. Todavía peor, pueden servirse de nuestra imaginación e inventiva para llevarnos a crear cosas capaces de convertirse en azote de la humanidad. Las bombas atómicas y de hidrógeno son pruebas flagrantes de ello. El hombre, con la posible perversidad de su imaginación descarriada, es mucho más peligroso que el diablo y sus legiones, pues no está ligado por el pacto concertado entre cielo e infierno. Puede traspasar los límites de la ley y engendrar arbitrariamente fuerzas cuya índole y actuación quedan fuera de su alcance. Tales han sido los Molochs y otros dioses de Canaán, Fenicia, Cartago, el antiguo México y demás países, que exigían sacrificios humanos. Guardémonos de acusar sin razón a los seres de las jerarquías del mal de haber desempeñado el papel de Molochs, cuando éstos no eran en realidad sino criaturas de la imaginación y voluntad perversas de las colectividades humanas. Parejos engendros son egregores de la perversidad colectiva, como también hay demonios o espíritus malignos de origen individual. Pero ya hemos hablado bastante de los demonios. Tocaremos el problema de los espíritus malignos más detallada y profundamente en la carta 15, dedicada al arcano del diablo. El sitial donde aparece sentada la emperatriz representa, como hemos dicho, el papel de la magia sagrada en el mundo. Es el lugar que la magia sagrada ocupa en el mundo y en la historia del mundo, su base o fundamento. En otras palabras, es lo que espera, la desea y está siempre pronto a recibirla. ¿De qué se trata? Dada la función liberadora de la magia sagrada, trátase de todo cuanto se ve privado de libertad y sujeto a la necesidad. Es aquello de lo que dice San Pablo. En efecto, la espera ansiosa de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a la vanidad no de modo espontáneo, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción, para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior
anhelando la adopción filial, el rescate de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8. Así pues, el campo de la magia sagrada se extiende a los reinos mineral, vegetal, animal y humano. En suma, la naturaleza entera. Su razón de ser proviene de la caída en todos sus aspectos: naturaleza caída, hombre caído y jerarquías caídas. A ella pertenecen todos los seres que desean vivamente ser liberados de la servidumbre de la corrupción, para verse repuestos en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Cómo actúa la magia sagrada para alcanzar este fin? ¿Cómo, por ejemplo, libera a los hombres? El sitial de la emperatriz tiene un respaldo. Este se asemeja mucho a un par de alas, por lo que algunos intérpretes del tarot han creído que la emperatriz misma estaba alada. Otros, al contrario, solo han visto un respaldo. Supuesta la contextura de la lámina, el sentido del escudo con el águila, del cetro rematado por la cruz y de la corona en 2 pisos, no habría que ver ahí un respaldo en forma de 2 alas petrificadas y por tanto inmovilizadas, que antaño fueron auténticas alas y que hoy lo son todavía en potencia? Si se aceptara esta interpretación, no sólo quedarían conciliados ambos puntos de vista, en apariencia opuestos, sino que la propia tesis se armonizaría con lo que la lámina enseña sobre el campo de acción, fin, poder y legitimidad de la magia sagrada: devolver el movimiento a las alas petrificadas. ¿No concordaría esto con la misión liberadora de la magia sagrada y con las palabras de San Pablo? Sea lo que fuere, tal explicación lleva ya en sí la respuesta a la pregunta sobre el modo concreto como se manifiesta la eficacia liberadora de la magia sagrada. Su actuación es del todo contraria a la actuación coactiva de la magia falsa o personal. A la hipnosis opone el despertar de la libre voluntad, a la sugestión al desembarazarse de las ideas fijas y complejos psicopatológicos, al conjuro del nigromante la elevación hacia el difunto por la fuerza del amor, a los medios de coacción empleados por la magia ceremonial para con los seres elementales, el granjearse su confianza y amistad mediante actos correspondientes, a los procedimientos de la cábala práctica para sojuzgar a los espíritus malignos, su transformación en servidores voluntarios mediante la resistencia a las tentaciones específicas de cada uno, pues ellos también esperan la revelación de los hijos de Dios, que ante todo significa, y bien lo saben, inaccesibilidad a sus tentaciones. Resiste al diablo y el diablo será tu amigo. Un diablo no es ateo, no duda de Dios. La fe que le falta es la fe del hombre, y el acto de magia sagrada respecto a este diablo es justamente el de restablecer su fe en el hombre. Las pruebas de Job no tenían por finalidad disipar las dudas de Dios, sino las del diablo. Una vez disipadas, ¿quién trabajó por que Job recobrara cuanto había perdido, sino el mismo ser que antes se lo había quitado? El enemigo de Job se transforma de grado en su servidor, y el que sirve a alguien de grado es otra cosa que un amigo. La magia sagrada, por último, opone a la práctica del magnetismo la de asumir las enfermedades y taras de otros, según el precepto de San Pablo: ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6. De esa manera practicaban los santos la magia sagrada. No proyectaban sus fuerzas, su vitalidad o sus fluidos en otro, sino que de éste tomaban para sí mismo lo que tenía de malsano. Santa Lidvina, por ejemplo, guardó cama y no salió de su aposento durante varios años, resistiéndose de los efectos del alcohol. Mientras tanto, en la ciudad de Schiedam iba curándose un alcohólico.
La lista de contraposiciones que acabo de ofrecer no responde a una intención de juzgar, y todavía menos de condenar la hipnosis, la sugestión, todo conjuro, la magia ceremonial relativa a la naturaleza, la cábala práctica tendente a dominar los espíritus malignos y el magnetismo. Mi único fin es hacer resaltar aquello en que la magia sagrada difiere de tales prácticas. Estas pueden igualmente ponerse al servicio del bien, pero la magia sagrada solo puede servir al bien. ¿Existen manuales de magia sagrada? Sí, si por ello se entiende el cúmulo de armas y útiles que uno maneja para llevarla a cabo. Este arsenal consta de fórmulas, gestos y las figuras que los gestos reproducen, mas su elección no debe hacerse arbitrariamente. Debe reservarse ya a la ciencia profunda confirmada por la revelación, ya a la revelación directa confirmada después por la ciencia experimental. Tocante a fórmulas, la mayoría de ellas resultan accesibles a todos, pues el principal formulario de la magia sagrada es la Biblia, incluyendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Evangelio según San Juan ocupa aquí un lugar preeminente, ya que se compone casi por entero de fórmulas mágicas. Luego vienen los otros 3 Evangelios y el Apocalipsis. También hay fórmulas en las epístolas y Hechos de los Apóstoles. El Antiguo Testamento las contiene sobre todo en los Salmos, el libro del Génesis, Ezequiel y los demás profetas. Encontramos asimismo fórmulas mágicas en el ritual de la liturgia de la Iglesia y en la tradición escrita u oral que se remonta a los santos y a los grandes místicos. El texto de la tabla de Esmeralda pertenece también al arsenal de fórmulas de la magia sagrada. En cuanto a la parte muda de la magia sagrada, a saber, los gestos y las figuras por ellos reproducidos, su elección ha de estar igualmente confirmada o indicada por la revelación. Trátase sobre todo de los gestos incluidos en el ritual de la Iglesia tradicional, romana o greco-ortodoxa, y de los que reproducen un número limitado de figuras geométricas. Así, uno debe a veces arrodillarse, otras estar de pie, otras prosternarse, o bien hacer el gesto de la bendición, la protección, la liberación, etc. Todas estas fórmulas y gestos no son secretos, pero tampoco se deben traicionar. Traicionarlos no significa divulgarlos, darlos a conocer a otros. No se traiciona una fórmula mágica, ya conocida por muchos, revelándosela a alguien que aún podía ignorarla. Se la traiciona arrancándola de su propio medio sagrado y de la contextura sagrada de que forma parte, para hacerla descender a un plano inferior, es decir, abusando de ella. Tal es el caso de las fórmulas mediante las cuales se obra la consagración de la misa. Todo el mundo las conoce, pero solo son eficaces cuando se pronuncian en el contexto sagrado de la misa por una persona con plenos poderes y legitimidad para hacerlo. No es el secreto lo que les da eficacia, sino la contextura y el nivel de la operación, así como la legitimación del actuante o celebrante. No se traicionan, pues, las fórmulas de la consagración al imprimirlas en los misales. Se les haría traición, en cambio, si un seglar las empleara en una misa arbitrariamente improvisada o inventada. El misterio se halla protegido de distinta manera que el secreto. Su protección es la luz, mientras que la del secreto es la oscuridad. Y al arcano, que representa el grado intermedio entre misterio y secreto, le sirve de protección la media luz, pues a la vez se revela y esconde merced al simbolismo. El simbolismo es el crepúsculo de los arcanos. Por eso los del tarot son fórmulas visibles y accesibles a todos. En estos tiempos divirtieron a millares de personas. Cientos de estas las utilizaron para decir la buenaventura. Algunos llegaron a experimentar su efecto revelador. A Court de Gebelin
le admiraron, a Eliphas Levi le fascinaron, a Pappus le inspiraron. A otros que vinieron después les arrebató a su vez el extraño y casi irresistible atractivo del tarot. Lo estudiaban, meditaban, comentaban e interpretaban, estimulados, inspirados e iluminados por ese algo del tarot que simultáneamente se revela y oculta en el claroscuro de sus símbolos. ¿Y nosotros? ¿Qué sentimos ante el tarot? Lo sabremos a ciencia cierta después de la carta 22, que trata de los arcanos menores. El sitial donde se halla sentada la emperatriz representa la segunda G del tetragramatón de la magia sagrada, es decir, su totalidad manifestada. La corona corresponde a la Yod, el centro a la primera G y el escudo a la Baf del mismo tetragramatón. Por ello hemos definido el sitial como papel de la magia sagrada en el mundo y la historia. Podría también decirse que es el fenómeno de toda la magia sagrada como se ha manifestado, se manifiesta y se manifestará en la historia de la humanidad. Su cuerpo histórico es el que revela su alma y su espíritu. Por cuerpo, entiendo lo que posibilita la acción directa en el mundo de los hechos. Así, el arsenal o depósito de las fórmulas y gestos mágicos que se utilizan en el ejercicio práctico de la magia sagrada forman parte de su cuerpo. El ritual de sus operaciones universales, destinadas a servir a la humanidad toda y trascendentes del espacio y tiempo, o sea, los 7 santos sacramentos de la Iglesia Universal, forma asimismo, como conjunto de ritos, parte del cuerpo de la magia sagrada. Y también pertenecen a él las personas que tienen la misión o el don de perpetuar su tradición. Ese cuerpo es como un árbol con un determinado número de ramas de abundante follaje, cuyas raíces están en el cielo y cuya copa se halla vuelta hacia abajo. Solo tiene un tronco y una savia que alimenta y vivifica todas sus ramas repletas de hojas. ¿Es este el árbol de la Sefirot de la Cábala, o el árbol de la ciencia del bien y del mal, o tal vez del árbol de la vida? El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal tuvo un triple efecto: esfuerzo, sufrimiento y muerte. El esfuerzo o trabajo ocupó el lugar de la unión mística con Dios. Esta unión sin esfuerzo constituye la enseñanza del primer arcano del tarot, el mago. El sufrimiento reemplazó la revelación directa reflejada, o gnosis, la cual es enseñada por el segundo arcano del tarot, la papisa. Y la muerte entró en el ámbito de la vida o magia sagrada creadora, que es el tema doctrinal del tercer arcano del tarot, la emperatriz. La magia sagrada equivale a la vida tal como ésta fue antes de la caída. La gnosis del segundo arcano es la conciencia como antes de la caída. Y la espontaneidad mística del primer arcano es la relación entre el hombre y Dios, también como antes de la caída. Esta espontaneidad primordial dio impulso y sentido a la evolución o desarrollo del ser humano. Lo que fundamentalmente la impulsó y dirigió hacia su ideal o meta antes de la caída no fue la lucha por la existencia, descrita por Charles Darwin hace un siglo, sino ese estado del ser que designamos hoy por el término de unión mística. El principio de lucha o esfuerzo no entró en juego hasta después de la caída. A su vez, el sufrimiento no desempeñó antes de la caída el papel del despertador de la conciencia, que le estaba ya entonces reservado a la revelación directa, reflejada o gnosis. Y finalmente, tampoco la muerte funcionaba entonces como liberadora de la conciencia, mediante la destrucción de las formas que la aprisionaban, papel que asumiría después de la caída.
en vez de la destrucción de las formas, tenía lugar su continua transformación, obrada gracias a la actividad perpetua de la vida, que efectuaba dicha metamorfosis según los cambios de la conciencia, que se servía de las formas. Esa perpetua actuación liberadora o constructora de la vida era y aún es la función de la magia sagrada o divina. Y esta función transformadora, opuesta a la función destructora de la muerte, constituye lo que el Génesis de Moisés designa por el símbolo de árbol de la vida. Ahora bien, la caída cambió el destino de la humanidad al sustituir la unión mística por la lucha o el esfuerzo, la gnosis por el sufrimiento y la magia sagrada por la muerte. Así, la fórmula que anunciaba la buena nueva de que los efectos de la caída pueden superarse y el camino de la evolución humana volver a ser el de la unión mística en lugar de la lucha, de que la revelación directamente reflejada, o gnosis, puede reemplazar al sufrimiento por la enseñanza de la verdad, y de que la magia sagrada, o vida transformadora, puede ocupar el puesto de la muerte destructora, viene a presentarse de la manera siguiente: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14. Esta fórmula resume a un tiempo los 3 primeros arcanos del tarot, a saber, el del auténtico camino o espontaneidad mística, el de la verdad revelada o gnosis, y el de la vida transformadora o magia sagrada. Así pues, la magia sagrada es el árbol de la vida, inaccesible a la temeridad arbitraria, pero que se manifiesta en la totalidad de la historia humana por mediación de quienes saben decir: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», o «He aquí el siervo del Señor, proceda yo según tu palabra». Se manifiesta por el milagro de la historia humana, que la vida suprabiológica del hombre continúe de siglo en siglo, de milenio en milenio, sin que jamás se agote su fuente, que el fuego sagrado en los altares de los corazones y en los de piedra no se extinga a lo largo también de tantos siglos y milenios, que a pesar de todo haya en el mundo fe, esperanza y caridad, que haya santos, sabios, genios, bienhechores y taumaturgos, que el pensamiento puro, la poesía, la música, la oración, no sean devorados por la nada, que se dé este milagro universal de la historia humana y que lo milagroso exista. Sí, lo milagroso existe, pues la vida no es más que una serie de milagros. Si por la palabra milagro entendemos no la ausencia de causa, es decir, que nadie ni nada lo causa, lo cual equivaldría al concepto de puro azar, sino el efecto visible de una causa invisible, o el efecto en el plano inferior de una causa permaneciente a un plano superior. La incomprensibilidad no es en modo alguno el rasgo distintivo del milagro. Muy al contrario, el milagro a menudo es esencialmente más comprensible que un fenómeno calificado de natural o explicado. Por ejemplo, es más comprensible que Teresa Neumann, en Königsruh, Baviera, haya vivido durante decenios alimentándose solamente de la sagrada forma, dado que la materia solo es energía condensada y la energía solo conciencia condensada. Que el hecho bien explicado de una única célula, que al multiplicarse por división, produce las células totalmente distintas del cerebro, músculos, huesos, cabellos, etc., agrupadas de tal suerte que llegan a constituir un completo organismo humano o animal. Cuando me dicen que todo eso se explica por la herencia y que los genes contenidos en la primera célula son tales que predeterminan la constitución de semejante organismo, me inclino, mas no me entero de nada. El árbol de la vida es la fuente de los milagros de la generación
transformación, rejuvenecimiento, curación y liberación. Participar conscientemente en él para realizar los milagros del uno, como dice la tabla de Esmeralda, es la gran obra de la magia sagrada. Puede comprenderse el ideal de la gran obra cuando se lo compara con el ideal de las modernas ciencias exactas. El ideal de la ciencia es el poder técnico-práctico y poder técnico-intelectual. El aspecto intelectual del ideal científico es reducir la multiplicidad de los fenómenos a un número limitado de leyes y luego a una sola fórmula sencilla. Trátase, en definitiva, de mecanizar el intelecto, de modo que calcule el mundo en lugar de comprenderlo. Entonces se habrá alcanzado el poder técnico-intelectual. El aspecto práctico del ideal científico se revela en el progreso de la ciencia moderna desde el siglo XVII hasta nuestros días. Sus etapas esenciales son los sucesivos descubrimientos puestos al servicio del hombre: vapor, electricidad y energía atómica. Pero, por diferentes que parezcan, tales descubrimientos se basan en un único principio, el de la destrucción de la materia, merced a la cual se libera la energía para ser de nuevo capturada por el hombre y puesta a su servicio. Lo que hace andar un automóvil son las pequeñas explosiones reguladas de la gasolina que producen energía, y la energía atómica sale de la destrucción del átomo. Ya se trate del carbón, la gasolina o el átomo de hidrógeno, ¿qué más da? Todo se reduce a producir energía destruyendo materia. El aspecto práctico del ideal científico es, pues, el dominio de la naturaleza, merced a la aplicación del principio de destrucción o muerte. Imagínate ahora, querido amigo desconocido, la misma serie de esfuerzos y descubrimientos en sentido opuesto, es decir, el de la construcción o vida. Imagínate no la explosión, sino la expansión de una bomba atómica constructiva. No es muy difícil representársela, ya que cada pequeña bellota, por ejemplo, es esa bomba constructiva, y la encina no es sino el resultado visible de su explosión, o más bien expansión lenta. Imagínate lo que te digo, y tendrás ahí el ideal de la gran obra o la idea del árbol de la vida. La mera imagen del árbol implica ya la negación del elemento técnico y mecánico. Es la viva síntesis de la luz celeste y los elementos terrestres, del cielo y la tierra. Incesantemente une y sintetiza lo que desciende de arriba y lo que asciende de debajo. El ideal del hermetismo es contrario al de la ciencia. En vez de aspirar al poder sobre las fuerzas de la naturaleza mediante la destrucción de la materia, el hermetismo aspira a una participación consciente en las fuerzas constructivas del mundo, basándose en una alianza y comunión íntima con ellas. La ciencia pretende obligar a la naturaleza a que obedezca a la voluntad del hombre tal como éste es. El hermetismo, o filosofía de la magia sagrada, trata al contrario de purificar, iluminar y cambiar la voluntad y esencia humanas a fin de conformarlas con la naturaleza naturante, natura naturans, y capacitarlas así para recibir su revelación, dispensada de buen grado. La gran obra, como ideal, es por tanto el estado del ser humano en paz, alianza, armonía y colaboración con la vida. Es el fruto del árbol de la vida. Sin embargo, no dice la Biblia que está prohibido acercarse al árbol de la vida y que Dios puso al oriente del jardín del Edén
a un querubín con la espada llameante para guardar el camino hacia él? Sí, está prohibido acercarse al árbol, pero la prohibición no es absoluta y general, sino que se halla especificada. Leamos lo que la Biblia enseña al respecto. Y dijo Yahvé Dios: He aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, no vaya a alargar la mano y tomar también el árbol de la vida, y comiendo de él, viva para siempre. Génesis capítulo 3. La prohibición, por consiguiente, se refiere a alargar la mano y tomar del árbol de la vida. Eso, y sólo eso, es lo que impide la espada ígnea del guardián del Edén. Alargar la mano y tomar. Tal es el motivo, método e ideal de la ciencia. La voluntad de poder, subyacente a la actitud científica, es lo que la espada de fuego del guardián del Edén tiene por misión impedir. En otras palabras, que no se repita el acto cometido respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal. En cambio, el motivo, método e ideal del hermetismo son enteramente opuestos a los de la ciencia. La voluntad de servir es la base y raíz de la actitud hermética. En vez de alargar la mano para tomar, el hombre abre su intelecto, su corazón y su voluntad para recibir lo que de buena gana le será otorgado. La inspiración, iluminación e intuición que busca no son conquistas de su voluntad, sino dones de lo alto, precedidos por esfuerzos de la voluntad humana para merecerlos. La espada llameante del guardián del Edén es un arma de la magia divina. Esto significa que es mayormente un sí en lugar de un no. Es por esencia constructiva y no destructiva. Dicho de otro modo, invita, anima y dirige a todos los que son dignos, y lo que hay de digno en cada uno, de los beneficios del árbol de la vida, al paso que rechaza, desanima y aleja del mismo a cuantos son indignos y cuanto hay impartida a quienes buscan el árbol del amor eterno, que es el árbol de la vida, y al propio tiempo, por el hecho de bendecir, constituye la fuerza fulgurante de la prohibición para quienes buscan el árbol de la vida sin otro fin que apoderarse de sus frutos. La espada del santo guardián del Edén sigue actuando en la vida espiritual de la humanidad. Llama a los buscadores sinceros y rechaza a los ladrones. Gracias a ella existe el hermetismo, esa milenaria tradición de búsqueda ininterrumpida del ideal de la gran obra, pese a todas las quimeras, ilusiones y formas conscientes e inconscientes de charlatanería que la acompañan. La espada del santo guardián del Edén lleva a efecto, sin acepción de personas, la revelación mágica del árbol de la vida. Es la llameante palabra mágica que despierta en las almas humanas el fogoso deseo de la gran obra, de la vida milagrosa. No quiebra la caña magullada, ni apaga el pabilo que aún arde, pues su misión es divina, y es propio de lo divino no sólo preservar toda gota de sinceridad y toda chispa de amor, sino también hacer que crezcan y se extiendan. A pesar de toda la corrupción que revela la experiencia de la historia, nada hay que esté completamente corrompido. La enseñanza tradicional de la Iglesia, a tenor de la cual la naturaleza está herida, no destruida, es certísima. El árbol de la vida es la unidad o síntesis de conciencia, fuerza y materia. 3 es su número, puesto que refleja la unidad de la Santísima Trinidad.
constituye al mismo tiempo la unidad entre mística, gnosis y magia. Por eso no hay que separarlas. La emperatriz, como símbolo de la magia sagrada, lleva en sí la gnosis y la mística, o sea, la papisa y el mago. Estos arcanos no son comprensibles si se los considera por separado. En general, todos los arcanos del tarot solo se comprenden en relación con el conjunto. La conciencia humana, no obstante, separa a veces lo inseparable, olvidándose de la unidad. Se toma una rama del árbol de la vida y se cultiva, como si pudiera existir sin el tronco. La rama vivirá quizás mucho tiempo, pero degenera. Así, olvidando la gnosis y la mística, se cultivó aisladamente la magia, y ésta, como rama desgajada de su tronco, pasó de ser magia sagrada a transformarse en magia arbitraria o personal. Mecanizada hasta cierto punto, convirtióse luego en lo que se entiende por magia ceremonial, cuyo auge se sitúa entre el Renacimiento y el siglo XVII. Fue por excelencia la magia de los humanistas, pero ya no era magia divina, sino humana. No servía ya a Dios, sino al hombre. Llegó a tener por ideal el poder humano sobre la naturaleza visible e invisible. Más tarde, se relegó también al olvido de la naturaleza invisible. Los magos se concentraron exclusivamente en la naturaleza visible para someterla a la voluntad humana. Así nació la ciencia tecnológica e industrial. Es la continuación de la magia ceremonial de los humanistas sin su elemento oculto, como la magia ceremonial es la continuación de la magia sagrada sin sus elementos gnóstico y místico. Lo que acabo de decir concuerda enteramente con lo que al respecto piensa Pappus y también Eliphas Levi, a quien, por cierto, nadie acusará de hablar sin conocimiento de causa. Escribe este autor: la magia ceremonial es una operación mediante la cual el hombre intenta, por el juego mismo de las fuerzas naturales, constreñir las potencias invisibles de diversos órdenes a que actúen según lo que se requiere de ellas. Con este fin las atrapa o sorprende, por así decirlo, proyectando, gracias al efecto de las correspondencias que supone la unidad de la creación, fuerzas que él mismo no domina, pero a las que puede abrir vías extraordinarias. La magia ceremonial entra exactamente en la categoría de nuestra ciencia industrial. Nuestro poder es casi nulo comparado con el del vapor, la electricidad o la dinamita. Pero oponiéndoles mediante combinaciones apropiadas otras fuerzas naturales, tan potentes como ellas, las concentramos, las almacenamos, las obligamos a transportar o destrozar masas entre las cuales no somos nada. ¿Qué añadir a esto? Tal vez otra frase de Pappus que define la relación existente entre el mago científico u ocultista y el brujo o hechicero. El brujo es al ocultista lo que el operario al ingeniero. El brujo no es pues más que un ocultista aficionado. Así como la ciencia tecnológica de hoy es la continuación directa de la magia ceremonial, de la misma manera, nuestro actual arte profano solo es la continuación de la gnosis y magia que han perdido de vista la mística y se han separado de ella. El arte, en efecto, pretende revelar e intenta hacerlo de modo mágico. Los antiguos misterios no eran otra cosa que arte sagrado con un fondo consciente de mística y gnosis. Pero al caer este fondo en el olvido o retroceder demasiado en la historia, solo quedaba ya una gnosis o revelacionismo privada de su base de disciplina y experiencia místicas. Así nació el arte creador,
y los misterios se convirtieron en teatro, los mantras reveladores en versos, los himnos en canciones, y los movimientos pantomímicos reveladores en danzas, mientras los mitos cósmicos cedieron el puesto a las bellas artes. El arte, una vez separado del organismo vivo de la unidad del tetragramatón, se aleja necesariamente tanto de la gnosis como de la magia sagrada de las que ha salido y a las que debe su sustancia y savia vital. La revelación pura de la gnosis va poco a poco transformándose en juego de la imaginación y el poder mágico degenera en estética. Así lo comprendió Richard Wagner y trató de remediarlo. La obra de Wagner tenía por meta la reintegración del arte, reuniéndolo con la gnosis y la mística, para que volviera a ser magia sagrada. Joséphine Péladan se esforzó por lograr lo mismo en Francia. Llegó incluso a tener un brillante éxito, aunque pasajero, por motivos que llegaría a comprender más tarde. El silencio es el clima indispensable a toda revelación. El ruido la hace absolutamente imposible. La vida religiosa, como es bien sabido, decae también cuando deja de estar enraizada en la mística, iluminada por la gnosis y movida por la magia sagrada. Se enfría sin el fuego de la primera, se oscurece sin la luz de la segunda, y pierde su vigor sin el poder de la tercera. Solo le queda entonces un legalismo teológico apoyado por un legalismo moral. No otro es el origen de la religión de los escribas y fariseos en tiempos del Nuevo Testamento. Es el crepúsculo que precede a su noche, es decir, a su muerte. La fe es la experiencia del soplo divino. La esperanza es la experiencia de la luz divina. El amor es la experiencia del fuego divino. No hay auténtica y sincera vida religiosa sin fe, esperanza y amor. Mas tampoco hay fe, esperanza y amor sin experiencia mística, o, lo que es lo mismo, sin gracia. Ningún argumento intelectual es capaz de despertar la fe. Podrá a lo más eliminar obstáculos, equívocos y prejuicios, contribuyendo así a crear el silencio interior necesario a la experiencia del soplo divino. Pero la fe misma es ese soplo, cuyo origen no está ni en el razonamiento lógico, ni en la impresión estética, ni en el acto moral humano. El llameante Verbo divino luce en el mundo de los silencios del alma y lo mueve. Este movimiento es la fe viva, la fe real y genuina, y esta luz es la esperanza o iluminación, mientras todo se deriva del fuego divino, que es el amor o unión con Dios. Las tres vías o etapas místicas tradicionales, purificación, iluminación y unión, son las de la experiencia del soplo divino o fe, de la luz divina o esperanza, y del fuego divino o amor. Estas tres experiencias básicas de la revelación de lo divino constituyen el triángulo de la vida, ya que ningún espíritu, alma y ni siquiera un cuerpo podrían vivir privados de todo amor, esperanza y fe. Estarían entonces desprovistos de todo impulso vital. Pues, ¿qué es el élan vital referido por Henry Bergson como ímpetu general de la evolución, sino un amor, una esperanza y una fe que, de diverso modo, actúan en lo más íntimo de la vida entera? Justamente porque en el principio existía el Verbo, porque todas las cosas le deben su existencia, y porque ese Verbo primordial aún vibra en todo cuanto vive, el mundo sigue viviendo y hay en él un impulso vital que no es más que el amor, la esperanza y la fe antaño inspirados por el Verbo Creador. En este sentido, tenía razón
Browning al decir que la naturaleza es sobrenatural. Su origen sobrenatural se manifiesta todavía en su impulso vital, querer vivir. Dios mío, qué profesión de fe, qué demostración de esperanza y qué fuego de amor. Amor, esperanza y fe son al propio tiempo la esencia de la mística, de la gnosis y de la magia sagrada. La fe es fuente del poder mágico, y a ella se le atribuyen todos los milagros de que habla el Evangelio. La revelación, todas las revelaciones de la gnosis, solo tiene un fin: dar, preservar e incrementar la esperanza. El libro que reposa en las rodillas de la papisa está escrito para que la esperanza perdure, ya que toda revelación que no da esperanza es inútil y superflua. La mística es fuego sin reflexión, es la unión de lo divino en el amor. Es la fuente primera de toda vida, aun de la vida religiosa, artística e intelectual. Sin ella, todo se convierte en pura técnica. La religión se transforma en un conjunto de técnicas cuyos ingenieros son los escribas y fariseos. Se vuelve legalista. El arte viene también a parar en una serie de técnicas ya tradicionales, ya innovadoras, es decir, en un campo de imitación o de experiencias. La ciencia, por último, se convierte en un sistema de técnicas de poder sobre la naturaleza. El arcano de la magia sagrada, representado por la emperatriz, nos lleva por otro camino. Nos llama al camino de la regeneración en vez del de la degeneración. Nos invita a desmecanizar todo lo que ya se ha vuelto meramente técnico, intelectual, estético o moral. Hay que desmecanizarse para ser mago, pues la magia sagrada es toda ella vida, tal como se revela en el misterio de la sangre. Ojalá nuestros problemas lleguen a ser otros tantos gritos de la sangre, nuestras palabras fluyan con la sangre, nuestros hechos sean dones de nuestra sangre. Así es como uno se convierte en mago. El hombre se hace mago al hacerse esencial, como lo es la sangre. En su obra sobre la magia, Eliphas Levi dio al capítulo dedicado al tercer arcano del tarot el siguiente capítulo, Plenitudo Vocis. Su elección es más que afortunada, es genial. Plenitud de la voz. ¿Podría describirse mejor la esencia de la magia sagrada? Sí, de eso se trata en la magia sagrada, de la plenitud de la voz. Es la voz llena de sangre, la sangre que se vuelve voz. Es el ser donde no hay nada mecánico y donde absolutamente todo está vivo. Siendo el tercer arcano del tarot el arcano de la magia sagrada, es también, por el hecho mismo, el arcano de la generación. Esta solo constituye un aspecto de la magia sagrada. Si la magia sagrada es la unión de dos voluntades, humana y divina, cuyo resultado es el milagro, de idéntico modo la generación supone la trinidad de engendrador, engendrante y engendrado. Ahora bien, el engendrado es el milagro resultante de un principio engendrador y otro engendrante. Ya se trate de una nueva idea, una obra de arte o el nacimiento de un niño, no hay diferencia. Siempre actúa la misma ley de la generación, siempre está en juego el mismo arcano de la fecundidad y siempre su prototipo divino es el misterio de la encarnación del Verbo. Hemos dicho anteriormente que la magia sagrada es la vida, como en su estado anterior a la caída. Dado que la vida es siempre generadora, el arcano de la magia sagrada es al mismo tiempo el de la generación antes de la caída, la generación vertical, del plano superior al inferior, en lugar de la generación horizontal, que se realiza en un solo plano. La fórmula de este misterio es bien conocida.
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen. Esta fórmula contiene la Trinidad del engendrador de arriba, la engendrante de abajo y el engendrado, o bien el Espíritu Santo, la Santísima Virgen y el Dios hombre. Es a la vez la fórmula de la magia sagrada en general, porque expresa el misterio de la unión de las voluntades divina y humana en el elemento de la sangre. La sangre, en su triple sentido místico, gnóstico y mágico, es el cetro o poder de la magia sagrada. En este punto, querido amigo desconocido, me retiro y te dejo solo con tu ángel. No conviene que mi voz humana te arrogue el derecho de pronunciar las cosas que son continuación más honda de lo que aquí acaba de esbozarse. Fin de la meditación tercera. La emperatriz, el arcano de la magia.